Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo que Dios nos conceda una noche más para continuar en nuestra serie de lecciones, estudios sobre la vida de Cristo. Ya hoy pasando a nuestra lección número 22, que lleva por título La juventud de Jesús. Esta lección está basada en los pasajes de Mateo 2:13 hasta el 23 y Lucas capítulo 2, versículos 21 al 52. Y lo primero que vamos a ver como punto principal en nuestra lección es las fuentes. ¿Y a qué nos referimos con este término? Pues la asombrosa brevedad y simplicidad de los registros de la juventud de Jesús ofrecen un testimonio convincente de la inspiración única de las Escrituras, es decir, que ningún otro libro tiene la revelación sobrenatural de la mente de Dios. Los registros revelan una restricción divina que hay sobre los escritores bíblicos. ¿Cómo pudieron los escritores de los evangelios abstenerse de escribir extensamente sobre los 30 años que transcurren entre Belén y el bautismo allá en el Jordán? Muchos críticos que hablan de erudición de las fuentes de estos primeros capítulos de Mateo y Lucas suponen que estos autores contaron todo lo que sabían, incluso olvidando la inspiración de esos escritores. Viene la pregunta: ¿podemos suponer que los apóstoles, junto a la hoguera o en la mesa, en aquellas festividades del Antiguo Testamento que celebraban los judíos, durante 3 años y medio, nunca escucharon a Jesús contar, aunque sea una sola anécdota, sobre su juventud? ¿Olvidó María o Jacobo, el hermano del Señor, por completo los 30 años de Jesús en Nazaret? Además, los relatos que dan Mateo y Lucas están narrados de manera tan simple, tan sencilla. Mateo lleva a Jesús a Nazaret, pero no ofrece palabra alguna sobre su vida allí. Lucas proporciona dos ocasiones de Jesús en el templo de Jerusalén, pero se detiene solo un instante y gira como Mateo hacia el ministerio público de Jesús. Finalmente, lo que Mateo y Lucas registran es tan diferente de lo que los evangelios apócrifos, de los que ya hemos hablado en otras lecciones, cuentan sobre la juventud de Jesús, que la inspiración de Mateo y de Lucas se ve profundamente confirmada o enfatizada. Los romanceros cristianos primitivos dejaron volar su imaginación sobre este periodo de la vida de Jesús, la juventud de Jesús. Los tontos y milagrosos relatos que estos evangelios apócrifos cuentan contrastan con las declaraciones simples y restringidas divinamente de Mateo y Lucas, como la noche con el día. Mateo y Lucas son escritores inspirados. Los romanceros de los primeros siglos eran simplemente personas que querían fantasear, querían dejar volar su imaginación para poder contar la historia de una manera que tomara prestado el lenguaje de la escritura, pero que luego contara cosas que Dios nunca había revelado. La historia de estos primeros años de la vida terrenal de Jesús está destinada a permanecer tan oscura como el lugar en el que pasaron. La mano de Dios guió a la pequeña familia hacia la villa oscura y guió la pluma de los dos historiadores sagrados por caminos casi de completo silencio. Un estudio de la juventud de Jesús debería aceptar como su lema no hacerse sabio más allá de lo que está escrito, tomando prestadas las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos, o en Corintios, perdón, primera de Corintios capítulo 4. Si el periodo en Nazaret puede ser incluso vagamente reconstruido, debe ser a la luz de los hechos conocidos sobre este periodo y a la luz reflejada de su personalidad y ministerio público. Siguiendo los primeros registros de Mateo y Lucas, debemos viajar a Belén, Jerusalén, de regreso a Belén, a Egipto, a Nazaret, Jerusalén y de regreso a Nazaret. Bueno, por favor acompáñenme a hacer este recorrido. Primero, Belén. ¿Cuánto tiempo permaneció la pareja y el niño en el establo? Es un dato incierto.
La multitud que se había reunido para el censo probablemente se dispersó de Belén en unos pocos días. En cualquier caso, para cuando llegaron los conocidos reyes magos, más precisamente los reyes sabios, se habían mudado, me refiero a la familia de Jesús, a lugares seguramente más cómodos, porque la escritura dice que ya no estaban en un establo, sino en una casa. Este pudo haber sido el hogar de algún amigo o pariente, pero en ningún momento se les representa como pobres o personas incapaces de pagar por alojamiento. Simplemente que aunque buscaron alojamiento, dice la escritura que pues no había lugar en el mesón o en la posada, le llamaríamos hoy. Lucas dice en un lenguaje severamente simple lo siguiente: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Lucas 2:21. Cuando Juan fue circuncidado y se le puso nombre, los familiares y amigos de Zacarías y Elizabeth se reunieron para celebrar y alegrarse. Qué solitaria parece esta escena en Belén en contraste con lo que se vivió en la casa de Juan el Bautista. Los pastores regresaron a su tarea en la noche del nacimiento de Jesús. La pareja solemnemente confirió al niño el alto y superior nombre que el ángel le había ordenado. Así que fue circuncidado porque nació bajo la ley. Pero en el mismo momento se enfatizó su personalidad y destino divino, porque según Mateo, capítulo 1, versículo 21, fue llamado Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pasemos a Jerusalén. Avanzamos en este recorrido. Al final de 40 días, según lo prescrito por la ley mosaica, María cumplió las reglas para la purificación ceremonial y llevó al niño al templo para presentarlo al Señor. Lucas se detiene a citar la ley que establece que todo varón primogénito será santo o consagrado o apartado para el Señor. La ofrenda de un par de tórtolas o de palomas jóvenes indica, eso sí, circunstancias humildes en María y José, pero no pobreza extrema, porque solo las personas adineradas, eso sí, ofrecían un cordero y una paloma. Dos ancianos santos de Israel, llenos de piedad y de expectativas mesiánicas, que pasan sus días en el templo en reflexión y oración, están presentes en esta ocasión. La edad de Ana se indica por sus 7 años de vida matrimonial y 84 de viudez. Debe haber tenido más de 100 años. La edad de Simeón se sugiere en la afirmación que encontramos en Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Lucas dibuja una hermosa imagen del anciano tomando al niño en sus brazos y levantando sus ojos al cielo diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Lucas 2:29. Habla como un centinela, un vigilante liberado de su deber. Ahora puede partir con alegría porque ha visto al Cristo que será luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, le dijo Simeón a Dios en 2:32 del Evangelio según Lucas. El comentarista de apellido Plomer dice de este hermoso poema pronunciado por Simeón: en su exaltación discreta y vívida intensidad, este cántico es comparable a los más bellos salmos. Estamos totalmente de acuerdo con Plomer. Mientras María y José se maravillaban de sus palabras, el anciano los bendice y dirigiéndose a María, profetiza el gran destino del niño y ofrece la palabra fatal que ya vimos en la lección pasada de que una espada atravesará su propia alma. Esta es la primera insinuación de tragedia en el Evangelio según Lucas. Contrasta con el mensaje alegre de los ángeles. Seguramente la espada no simbolizaba ninguna duda sobre Jesús en el corazón de María, como algunos han sugerido, sino más bien la angustia de su alma, como viviría esto, aquella experiencia en el Gólgota, en el Calvario. ¿Acaso no lanzó esta profecía una sombra sobre el camino de María, enviándolos a volar con pasos más rápido hacia Egipto y llevándolos a ejercer ahora un mayor cuidado sobre el niño? Mientras Simeón profetiza,
Ana se acerca y da gracias a Dios por el niño Mesías, prediciendo su futuro a todos los que estaban alrededor. De aquí nos vamos de regreso a Belén. Sí, Lucas omite toda referencia a los reyes magos y a la huida a Egipto. Simplemente destaca el regreso a Nazaret, pero es evidente que deben haber regresado a Belén y que la visita de los reyes magos siguió a esta presentación en el templo. ¿Por qué lo decimos? En primer lugar, la estrella apareció en el momento del nacimiento de Jesús. 40 días no es demasiado tiempo para el viaje que tuvieron que hacer los reyes desde el lejano oriente. En segundo lugar, habría sido la ofrenda en el templo tan mezquina como un par de tórtolas si recién los padres de Jesús hubieran recibido los magníficos regalos de los Reyes Magos. Tercero, con Herodes y toda Jerusalén alterada por la visita de los Reyes Magos, la presentación en el templo habría sido extremadamente peligrosa. En cuarto lugar, inmediatamente después de la partida de los Reyes Magos, el ángel advirtió a la pareja que tomara al niño y huyera a Egipto. Y para allá nos vamos, para el país de las pirámides. Una de las imágenes más conmovedoras en las galerías de arte del mundo es la huida a Egipto. María monta la mula con el niño en sus brazos mientras José camina a su lado. Se revela el miedo a la persecución y la más tierna devoción hacia el bebé. La huida a Egipto causó un segundo cumplimiento de esa profecía de Oseas que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Egipto, por su proximidad y amplitud o vastedad, siempre había sido el refugio dispuesto de los israelitas angustiados. Lo vemos en los profetas incluso. ¿Cuánto tiempo permanecieron en Egipto o lo que ocurrió allí? No lo sabemos. Aunque de los evangelios apócrifos, pues vamos a leer que allá hubo una estancia que duró varios años. Esto no tiene fundamento en el Nuevo Testamento y es extremadamente improbable. Más bien, hablemos de la vuelta o el regreso a Nazaret. Después de la muerte de Herodes, a José, quien debe proteger tanto a la madre como al niño, se le instruye que regresen a Judea. Temiendo la violencia de Arquelao, el hijo de Herodes, se les anima a continuar su viaje y volver a Nazaret. ¿Y qué hay de la vida en Nazaret? ¿Qué tipo de niño era Jesús? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo pasaba su tiempo? A veces olvidamos que no solo su infancia y juventud, sino 10 largos años de su vida adulta se pasaron en Nazaret. Una de las certezas es que Jesús laboró en algún tipo de trabajo manual en su juventud. Mateo deja claro que José era carpintero. Mateo capítulo 13, versículo 55. Aprendemos de Marcos 6, 2 al 3 que Jesús también era conocido como carpintero. La palabra griega teknon significa artesano o fabricante de madera, o un carpintero. Marcos registra, de hecho, el asombro con el que sus conciudadanos oyeron sobre sus enseñanzas y sus milagros. Dijeron: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Esto enseña claramente una vida tranquila y modesta en Nazaret. Había sido una parte oscura de una aldea oscura. Nunca lo habían descubierto. De hecho, la enfática referencia por sus manos, en contraste con el término griego teknon, carpintero, muestra el desprecio de la gente. Es como si hubieran preguntado: ¿hacen ahora estas mismas manos, las manos de un humilde carpintero, milagros divinos? Justino Mártir, ese escritor de los primeros años, de los primeros siglos después de los apóstoles, dice: él tenía la costumbre de trabajar como carpintero entre los hombres, creando arados y yuntas. Esto lo muestra en Diálogo con Trifón 88. Un carpintero en una comunidad rural tan tranquila probablemente hacía esas herramientas, así como muebles simples, y realizaba trabajos de construcción y reparación de los techos o interiores de las casas de piedra. Justino afirma haber tenido esa información de las memorias de los apóstoles. Puede haber una tradición sólida detrás de ello.
Kent descarta esta tradición de Justino. Se considera meramente un reflejo de lo que Jesús dijo allá en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero Kent procede a superar a Herodes en esta línea de ingeniosa invención, escribiendo un largo párrafo sobre el joven maestro constructor, en el cual representa a Jesús como un contratista a su interés en los simientes del templo, su parábola acerca de las casas construidas sobre la roca o sobre la arena, etcétera, porque mostró habilidad en instruir a sus discípulos como si hubiera estado acostumbrado a dirigir una planilla o a grandes grupos de hombres en proyectos en su juventud, porque parecía también mostrar cierto interés o inclinación hacia el punto de vista del empleador en lugar en sus parábolas más bien. Esto lo muestra Ken en su libro La vida y las enseñanzas de Jesús, páginas 55 y 56. Sería difícil concebir una línea de argumento más ridícula que la que ofrece este párrafo. Otros escritores cristianos de los primeros siglos representan a Jesús como un orfebre, pero esto no tiene base histórica. Probablemente es un reflejo del desprecio general hacia el trabajo manual. El título El carpintero, aplicado a Jesús como burla, más bien ennoblece el trabajo modesto. Mientras las escrituras hacen clara esta fase de la vida temprana de Jesús, no sugieren que él alguna vez asistiera a la escuela. Estaba acostumbrado a ir a la sinagoga en el día de reposo para la adoración. Lea por favor Lucas 4:16. Pero la única vez que lo encontramos en una actitud de recibir instrucción de hombres es en el templo de Jerusalén, donde desconcertó a los sabios de Israel con sus preguntas y también con sus respuestas. Esta cuestión de cómo se desarrolló Jesús nos impulsa a la presencia del profundo misterio de la encarnación, algo sobre lo cual nunca hablaremos con una precisión como la que quisiéramos tener, porque otra vez son cosas que escapan de nuestra mente finita y que tampoco tienen mucho detalle en la revelación. Pero tomemos en cuenta, como siguiente punto, cuál es la perspectiva católica romana. Hay tres puntos de vista de la juventud de Jesús. Una es la sostenida por los católicos romanos. Representa a Jesús el niño como un hacedor de milagros, realizando las cosas más asombrosas en presencia de los habitantes de Nazaret. Las ridículas historias contadas por los evangelios apócrifos han sido adoptadas y desarrolladas por la Iglesia romana. Estos relatos eran meramente el intento de los primeros cristianos de llenar este periodo con su imaginación y así despertar la fantasía del público o querer probar que realmente sí estaban teniendo todavía visiones y revelación de Dios posterior a la muerte de los apóstoles. Esto es completamente contradictorio con el Nuevo Testamento, que representa claramente que el milagro de convertir el agua en vino allá en la boda de Caná fue principio de señales en el ministerio de Jesús y representa a la gente de Nazaret no como alguien que ya ha visto varios milagros de Jesús desde que es niño y este es uno más, no, al contrario, los muestra asombrados de que un personaje tan común y tan tranquilo como Jesús estuviera ahora realizando estas obras increíbles o milagros. Segundo, está la perspectiva modernista. En el otro extremo se encuentra esta perspectiva que sostiene que Jesús era simplemente un niño normal que cometía errores como otros niños. Esto es sostenido por algunos que aún afirman creer en la vida sin pecado de Jesús. Y esto no es más que un ejemplo del desprecio de los teólogos radicales por la lógica. Porque si Jesús cometió errores en su juventud, ¿en qué etapa de su desarrollo dejó de cometer errores y comenzó a vivir una vida perfecta? Si su personalidad divina innata no hizo su vida sin errores, entonces, ¿qué produjo el cambio de una vida imperfecta a una vida perfecta? Decir que la llegada del Espíritu Santo en su bautismo produjo el cambio es meramente unirse a las herejías que ya combatieron los primeros cristianos en los primeros siglos. Entonces, ¿cuál es el significado de esta escena de bautismo si no enseña que Jesús en realidad había vivido en su juventud sin pecado?
Él negó cualquier conciencia de pecado en sus discusiones con los fariseos. Su juventud está ciertamente incluida en el alcance de estas declaraciones. La visión radical de que la juventud de Jesús era completamente normal no significa más que la antigua herejía de que él no era el Hijo de Dios desde la eternidad, sino que se convirtió en el Hijo de Dios en su bautismo. Esta visión está aún más alejada del Nuevo Testamento que la sostenida por los católicos romanos. Ahora, vayamos a la tercera y la correcta, siempre va a ser correcta, la revelación de Dios. ¿Cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento? Bien, escrito en las letras más explícitas a lo largo de la historia de su nacimiento, tanto en Mateo como en Lucas, está la palabra unigénito, la palabra único. Después de 30 años, él comenzó su ministerio y de 1000 maneras diferentes los evangelios afirman que su vida durante este periodo fue única. ¿Cómo se puede cerrar la brecha? ¿Qué derecho tiene alguien para escribir normal sobre la juventud de Jesús? Las escrituras afirman que la vida de Jesús sí fue normal en el aspecto físico, tanto durante su juventud como durante su ministerio público, y que su vida de servicio fue única durante todos estos periodos. Leemos que durante su ministerio público tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, fue tentado, sufrió, tuvo sueño, de hecho durmió en una tormenta como usted y yo no dormiríamos, etc. Y en ocasiones expresa sorpresa o desagrado, mientras que en otras ocasiones su vida de servicio es única, leyendo los corazones de los demás o el rumbo del futuro. Pero no compartió nuestra experiencia en cuanto a pecados, errores o deficiencias. De hecho, Lucas dice del niño que el niño crecía y se hacía fuerte. Aquí el griego lo colocamos en paréntesis citando Lucas capítulo 2 versículo 40. Esto denota un crecimiento físico normal, pues el mismo lenguaje se usa del niño Juan el Bautista allá en Lucas 1:80. Pero aquí viene un cambio radical en la descripción, porque Lucas afirma de Juan, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Pero de Jesús dice, el niño crecía y se fortalecía, y bueno, nuestra traducción Reina Valera dice, y se llenaba, griego pleroumeno, de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esta afirmación abarca el periodo de su vida antes de los 12 años, pues el versículo 41 retoma la historia precisamente en ese punto e ilustra un relato detallado de qué tipo de niño era Jesús. La palabra importante en el pasaje es pleroumeno, que debe traducirse literalmente siendo completamente lleno. Algunos casos esclarecedores del uso de esta palabra en el Nuevo Testamento son los siguientes. Por ejemplo, en Mateo 13:48, note, y una vez llena, la sacan a la orilla, hablando de la red de pescar. También Lucas 5:7, hablando de lo mismo, llenaron ambas barcas de peces, llenaron de tal manera que se hundían. Luego, cuando María rompió su frasco de ungüento, dice Juan, en Juan 12:3, la casa se llenó del olor del perfume. De nuevo, en el día de Pentecostés, dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4. Ahora, lo más importante de todo, cuando Pablo se esfuerza por encontrar palabras para expresar los misterios de la encarnación, su palabra favorita es este verbo, pleró, en sus diversas formas, porque luego escribe por inspiración de Dios en Colosenses 2:9, porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, la pléroma de la deidad. Este es un pasaje decisivo. Ahora, esta es la misma palabra que elige Lucas cuando dice que incluso en los primeros días de su niñez, Jesús estaba completamente lleno de sabiduría y que la gracia de Dios estaba sobre él. En la última frase, Lucas también reserva o la reserva para referirse al niño Jesús y apunta claramente a que era un niño único. Esto no significa que toda la sabiduría y magnificencia del ministerio de Jesús
deba reflejarse desde su infancia. Después de que Lucas dice que el niño estaba completamente lleno de sabiduría, en el 2:52 dice que el niño crecía en sabiduría. En otras palabras, Jesús se desarrolló, pero su desarrollo fue único. En cada etapa, su sabiduría era completa para las necesidades de la ocasión. Es decir, iba full, sí, pero full a el nivel que él tenía. Luego crecía más y otra vez estaba absolutamente lleno de todo lo que necesitaba en cuanto a la sabiduría. Bien, seguimos nuestro recorrido y volvemos al templo. La escena en el templo prueba que siempre que surgieron ocasiones extraordinarias, Dios le daba directamente la sabiduría y el poder necesario, uniendo las dos declaraciones, es decir, Lucas 2:40 y 2:52, e interpretando por ilustración concreta su primera declaración de que Jesús estaba completamente lleno de sabiduría, Lucas presenta la imagen del niño de 12 años sentado en medio de los más eruditos sabios de Israel, oyéndoles y preguntándoles. Y dice Lucas 2:46 y 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí? Incluso sus padres, porque también la escritura dice en el 2:48, cuando le vieron, es decir, ahí entre los doctores de la ley, se sorprendieron. José y María se sorprendieron porque Jesús no había estado haciendo un vano exhibicionismo de su sabiduría y poderes en el hogar o en la aldea de Nazaret, como nos quieren hacer creer los libros apócrifos, los evangelios apócrifos y pues la iglesia romana que les da crédito. Pero tenía la sabiduría, sí, y el poder divino cuando la ocasión lo requería. De hecho, la evidencia decisiva es esta. En respuesta a su reprimenda, la de sus padres, Jesús dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿O en la casa de mi padre? Versículo 41 de Lucas 2. Tres conclusiones son evidentes. Primero, Jesús afirmó que no estaba obligado a María y José por vínculos o por los vínculos ordinarios de obediencia como un niño normal, aunque para cumplir toda justicia también dice que volvió con ellos y les estaba sujeto. Versículo 51. Pero aquí, como digo, cumpliendo obviamente con el deber que muestra la ley, porque en todo cumplió la ley. En segundo lugar, ¿qué vemos de la lectura anterior? Que él reconoció, al menos en cierta medida, que ocupaba una relación única con Dios. Estudia el uso de palabras mi padre en boca de Jesús durante su ministerio. Jesús corrigió a María. Ella, cayendo en el uso popular, había dicho, tu padre y yo te hemos estado buscando. Jesús dijo, bueno, Dios es mi padre. En tercer lugar, él reconoció que tenía una alta y santa misión que lo apartaba de sus obligaciones regulares de un hogar. Nuevamente corrigió a María. Ella había señalado que él no había sido fiel a sus obligaciones con el hogar. Él respondió que había estado cumpliendo una obligación mayor en la casa de su padre. ¿Cuánto sabía de su misión divina en ese momento? No lo sabemos, pero ciertamente no aprendió nada de lo anterior en ninguna aula o de María. La escena prueba su contacto directo con Dios. Dios lo estaba llenando completamente de sabiduría a medida que la ocasión de los años crecientes lo demandaba. Bien, hablemos de su soledad también, porque en medio de la vida ajetreada en la carpintería, el hogar y la sinagoga, no había muchas horas y días de soledad. La escena en el templo de Jerusalén enfatiza esa soledad. Incluso María no comprendía su naturaleza y propósitos. Horas de comunión silenciosa con Dios en la montaña o en el desierto formaban una gran parte de su intensamente activo ministerio público. ¿Cuánto más esperaríamos esto mientras, tras aguardar en Nazaret la llegada del Espíritu Santo, así como los apóstoles esperaban en Jerusalén antes de Pentecostés? Él reflexionaba en todo lo que iba mirando a su alrededor y considerando respecto a su misión, que ya la iba teniendo muy clara. Desde la cima de una montaña en Jerusalén, Jesús podía sentarse
contemplando la antigua carretera romana y observar las caravanas que transportaban el comercio del mundo oriental hacia Egipto o Siria. Aquí, o de vez en cuando en el desierto o junto a la orilla del lago, el niño y el hombre debieron haber meditado sobre las necesidades de un mundo perdido y mantenido una constante comunión con el Padre. Finalmente, hablemos acerca del servicio. Un escritor moderno de ficción ha proporcionado una imagen muy hermosa y satisfactoria de la juventud de Jesús. Ben-Hur yace en el camino polvoriento de Nazaret. ¿Recuerda a Ben-Hur? Sí. Despeinado, exhausto, hambriento y también encadenado. Los soldados romanos, deteniéndose por el momento, miran con desprecio a los aldeanos y nadie se atreve a ayudar al desafortunado prisionero. Pero luego, ¿qué vemos en el guión? Entonces, un joven que se acercaba con José, pero que se había quedado detrás de él, sin ser observado, dejó caer un hacha que había estado cargando y acercándose a la gran piedra junto al pozo, tomó de ella una jarra de agua. La acción fue tan silenciosa que antes de que la guardia pudiera intervenir, si hubieran estado dispuestos a hacerlo, él se estaba inclinando sobre el prisionero y ofreciéndole un sorbo. Una mano suave se posó sobre el hombro del joven Ben-Hur y una sola mirada de ojos maravillosos ahuyentó de su corazón el odio y los febriles planes de venganza por el cruel agravio que había sufrido. La mano del joven nazareno se había colocado sobre su cabeza con una bendición contenida y los soldados avanzaron con su prisionero. Todos los milagros se concentraron en su ministerio público, pero ciertamente no toda su comprensión divina, ni su amor y sus actos de bondad. Cualquier otra cosa que ocurriera durante su juventud en Nazaret, podemos estar seguros de que gran parte de ella estuvo dedicada a un servicio tranquilo y amoroso, como lo haría todo buen siervo de el Padre Celestial. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 22, la juventud de Jesús, en nuestra serie de estudios, estudios sobre la vida de Cristo. Que el Señor nos bendiga ricamente y que toda esta lección haya sido de edificación y podamos compartirla con otros para que el mensaje llegue a cada día más y más personas. Recuerde comentar este video si lo está viendo luego de haberse grabado en vivo. Y si lo está viendo en el canal, pues darle me gusta, por favor, comentarlo abajo. Puede enviar bendiciones desde el país desde el que nos mira. También puede compartirlo. Sería un gran honor que pudiera compartirlo con sus amigos, con sus hermanos en Cristo, recomendar el canal para que se suscriban más personas. Ya casi llegamos a 500 personas, que es muchísimo más de lo que esperaba tener en este canal cuando inició, pero bueno, la palabra de Dios es tan maravillosa que cada día más y más personas se interesan en ella y ese es el propósito. Eso es lo que nos da gozo y alegría. Así que bendiciones para todos y gracias siempre por estar aquí.